hubo la Cumbre Internacional de la Sociedad de la Información, y en ese momento nosotros me refiero tanto a la institución como a las personas, estábamos casi totalmente fuera del tema. O sea, un tema que se sabía poco y nada. En ese momento Hilbert tiene la idea y tiene la capacidad de instrumentarla de que había de alguna manera que transformar las metas globales de la Cumbre de la Sociedad de la Información en algo realizable o algo que hiciera sentido para América Latina, y ahí empieza el proceso de lo que fueron los grandes proyectos sobre sociedad de la información, o sea, ambos los dos negociados en buena parte por él, o conseguidos en buena parte por él, y eso llevó en última instancia a que en un periodo de 6 o 7 años la división pasara a ser un punto de referencia en banda ancha en la región. O sea, hoy prácticamente se puede escribir sin citarnos, pero no se puede hacer un evento de política de banda ancha sin tener en cuenta el diálogo de banda ancha, sin tener en cuenta el observatorio regional de banda ancha. Ahora, en lo que tiene que ver del autor, yo diría que hay 2 o 3 puntos que creo que viendo así con una perspectiva de una década, uno aprende, ¿no? O sea, Hilbert, yo no sé, tú debes haber empezado de G3 o G2, algo así. Claro, y cambió el plan de trabajo de una división y la mitad del pensamiento de la CEPAL sobre tecnología desde G3 con contratos que a veces eran de 30 días. Esos son los largos. Esos eran los largos. O sea que eso es lo primero que demuestra que el que tiene algo que decir y tiene ganas de decirlo, la verdad que lo que es el grado y lo que es los recursos en la primera instancia significa de poco. O sea, digamos, recuerdo las épocas que el tema tenía un rechazo casi total, y sin embargo lo que se demostró es que teniendo una estrategia clara y teniendo una idea para dónde ir, es bastante más fácil, o es difícil, pero se pueden conseguir cosas que alguien diga, uy, mientras yo no sea P4 no puedo hacer nada, mientras no me den un proyecto no puedo hacer nada, o sea, pretexto para no hacer siempre hay. La otra cosa que creo que, y lo bueno ahora del mes que volvió Hilbert, es que de alguna manera, además de tener una buena capacidad organizativa, nunca ha tenido miedo a decir cosas que suenan extremadamente raro y que de alguna manera al final algunas de ellas son verdad. Una de tus frases más históricas fue, de haber sido 2004, 2005, fue cuando dijiste que todavía en tu espectro vital ibas a un día a desayunar con el holograma de tu mamá. Famosa frase que causó risa, como causó risa la impresora 3D o como causó risa la computación en la nube, y hoy en día ya son cosas que todavía no hay, pero que vienen claras. Entonces yo rescataría esos 2 puntos grandes. ¿Cómo se llega al tema de complejidad? La división creo que armó un aparato conceptual sobre TICs, en los últimos años consiguió avanzar en 2 o 3 de los temas de vanguardia, o sea, de cualquier manera hoy estamos bien asentados en lo que tiene que ver con computación en la nube, nos estamos asentando en lo que tiene que ver con grandes datos, nos estamos asentando, aunque un poco menos, en lo que tiene que ver con high performance computing, y de alguna manera aparecía como natural que el tema de complejidad, que es el único paraguas posible que puede haber de estos elementos, apareciera. Ayer y anteayer Gabriel organizó un excelente seminario fundamentalmente sobre modelos basados en agentes. El paso de modelos basados en agentes a complejidad fue casi directo, y entonces yo diría que al mismo tiempo que se mantiene una serie de actividades tradicionales, la política industrial, la PYME y ese tipo de cosas, creo que lo que ha sido útil, y en ese sentido Hilbert ha sido muy funcional a lo largo de una década, ha sido entrar a los temas que están en la vanguardia y que en última instancia, por suerte alguien se ríe cuando uno los presenta, porque quiere decir que casi seguro uno va a decir algo nuevo. Entonces, como siempre, Hilbert, ahí. Un micrófono, ok. Muchas gracias por las flores y voy a hacer un esfuerzo de decir varias cosas que les dan risa, ojalá. Entonces quiero hablar de los sistemas complejos. Esto es lo que básicamente estuve estudiando. Tenía el lujo de que la CEPAL me dejó estudiar eso los últimos 5 años. Estuve mucho en el sur de California, en la USC, en UC Irvine, UCLA, y obviamente me subí también al Santo Cerro, a la Santa Fe, estuve mucho ahí en el instituto.
Y hice un esfuerzo de explicarles un poco lo que es estos sistemas complejos, ¿no? No les tengo dos preguntas que quiero contestar. Quiero mostrarles las características de los sistemas complejos y quiero mostrarles algunas de las herramientas de los sistemas complejos. Ahora, no les quiero dar una definición de sistemas complejos simplemente porque no hay. Seth Lloyd una vez escribió un paper donde muestra 42 definiciones de complejidad. Yo tengo mi favorita, pero no les voy a aburrir con eso. En vez de darle una instrucción así como más matemática, le doy un poco de contexto y de historia, ¿no? En 1948, Weaver, un gran defensor de la ciencia, escribió un paper bastante importante donde dijo que, miren, en el siglo XVIII la ciencia básicamente se estaba dedicando a problemas de 2 o 3 variables, ¿no? Presión y volumen, producción y comercio, Ricardo, ¿no? Este tipo de cosas. Después, en el siglo XX, desarrollamos métodos que nos permitieron abstraer de un gran número de variables. Pero estos son los métodos probabilísticos de la estadística, ¿no? Pero estos métodos se basan en los grandes números. Y la ley de los grandes números, para llevar al teorema del límite central, ¿no? Necesita algunos supuestos, como, por ejemplo, que la distribución de los agentes es IID, idéntico, independientemente distribuidos. Y ahora dice que vienen problemas que no podemos aguantar, no podemos amarrar con este tipo de... Hasta ahí se fue mi PowerPoint. Las TICs me fallan, creen que les engaño ahora. Así. Ahora viene un tipo de problema que no podemos enfrentar con estos tipos de herramientas, ni lo podemos enfrentar con las herramientas estadísticas que necesitan estos supuestos que nos permiten usar la ley de los grandes números y también tienen más que 2 o 3 variables. Entonces, él dice que la ciencia durante los próximos 50 años tiene que aprender de enfrentarse a estos problemas que él llamó complejidad organizada. Bueno, eso lo dijo hace 65 años atrás. Y todavía no lo estamos dominando muy bien en la ciencia. Y él también da algunos ejemplos. Por ejemplo, dice que de qué depende el precio del trigo. ¿Cómo se organiza un grupo de gente? ¿Cuál es el economic control que se necesita para prevenir fluctuaciones entre la prosperidad y la depresión? ¿Y cuáles son los problemas? ¿Cómo el interés individual contribuye al bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, esos problemas él ya propone ahí hace 65 años atrás. Y cuando vemos la sociedad, obviamente no se ve como un sistema de agentes, como todos individuales, ¿no? Todos independientemente distribuidos, se ven bastante complejos, ¿no? No son tantos y todos iguales, pero también son más que 2 o 3. Entonces, para caracterizar esos sistemas complejos, yo les junté aquí algunas características. Primero, los sistemas complejos son entes conectados. Segundo, los entes son independientes. Tercero, los agentes son diversos. Cuarto, son adaptativos. Quinto, son caóticos. Sexto, son emergentes. Y durante los próximos 40 minutos les quiero hablar de estas 6 características. Lo interesante de estas 6 características, que para mí son las características claves de sistemas complejos, es que es lo que Scott Page llama lo interesante entre medio. Entonces, ninguno de esto es completo. No es que estos sistemas son completamente conectados o completamente independientes. Son como entre medio, entre completamente independiente y completamente dependiente. Y ahí se entra la complejidad, cuando estos 6 variables están como entre medio. Entonces vamos a visitar las 6. Empezamos con la conectividad. La conectividad es clave y tiene que ver con las redes sociales. Normalmente en el análisis tradicional, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, bueno, yo vengo de las TICs, como ya bien saben, ¿no? Tenemos aquí un problema que tenemos alguna gente, algunos tienen computador, otros no. Y después vemos estos agentes, ¿no? Si estamos muy sofisticados, hacemos econometría, sacamos, entonces buscamos características de los agentes, ¿no? Decimos, parece que estos con sombrero, que son educados, tienen más computadores que ellos que no tienen educación. No, después hacemos una correlación y juntamos los que tienen educación. ¿Qué va a hacer?
Estos que tienen educación lo correlacionamos. Parece que estamos compartiendo el desktop, disculpa. Y por eso no funciona bien la animación. Entonces, esto que tienen educación, ¿no? Vemos aquí que hay 3 agentes que tienen educación y hay 4 agentes que hay 3 agentes que tienen educación y laptop, ¿no? Después hay un agente que tiene laptop pero no tiene educación. Hay uno que tiene educación pero no tiene computador y hay 3 que no tienen educación y no tienen computador. Después saco mi least square analysis, no, este va a ser lo que hago, saco mi regresión y veo que hay una correlación positiva entre los que tienen educación y que tienen acceso al Internet. Y esto lo hicimos, hace siempre usamos, pero esto necesita supuestos de la IID y tal cual, ¿no? Ahora, obviamente, de computación, de tener computador o no tiene nada que ver con los pantalones rojos. Bueno, también tienen pantalones rojos, pero como pueden ver, no, hay uno con pantalones rojos que tiene computador, otros que Entonces, si saco aquí mi correlación, me sale ninguna correlación, ¿no? Entonces, la conclusión de la política es, tengo que hacer una política de educación y TICs. Seguramente no una política que considera los pantalones rojos y las TICs, ¿no? Porque no, obviamente hay ninguna correlación entre ellos. Ahora, normalmente lo que encontramos es lo siguiente, que la innovación no caiga como maná del cielo, no, las TICs tampoco caigan como maná del cielo uniformemente. Las TICs y las innovaciones y cualquier cosa en general se difunden a través de la sociedad, a través de las redes sociales. Normalmente cuando estudiamos las redes sociales, encontramos redes como esto, por ejemplo, y eso es lo típico que encontramos, y veamos si añadimos este tipo de información, quién está con quién, que la verdad es que si quiero conectar este tipo de gente aquí, me falta este enlace. Y los de pantalones rojos sí son claves, y los de pantalones rojos normalmente son los innovadores. Yo lo llamo pantalones rojos porque no se atreven a la innovación, ¿no? Pero el problema es que en nuestro análisis tradicional, todas estas líneas azules ahí yo no tenía. Entonces yo no entendía bien cómo funcionó el proceso, ¿no? Entonces, si quiero entender el proceso, necesito también armar toda la red social. Y esto así se difunden innovaciones. Normalmente, tradicionalmente, las redes no nos importan porque los modelos tradicionales se imaginan una red homogénea, como un grid. Esta es una red, es un grid, ¿no? Y la innovación, entonces, se empieza con los 2 innovadores, después hay una tasa de contagiation, ¿no? Entonces, estos 2 infectan otros 2. La misma manera como se difunden enfermedades a través de la sociedad o cualquier cosa que se difunde, ideas se difunden a través de la sociedad. Después hay la misma tasa de contingencia, ¿no? Estos afectan 2 más y al final yo puedo aquí contar mis adaptadores nuevos, mis adaptadores cumulativos, me lleva a la famosa curva S de la difusión en la sociedad y todo el modelo aquí me va a funcionar sin considerar las redes. Porque la red es homogénea y esta matemática es suficiente para mostrarlo. Ahora, en la realidad, las redes sociales se ven más así. No son homogéneos. No tienen estructuras muy especiales. Y entender la estructura de las redes sociales me sirve mucho para entender la difusión de cualquier cosa. Por ejemplo, estas difusiones de diferentes tecnologías en la sociedad, y ustedes pueden ver que las curvas estas son bastante diferentes. ¿Por qué son diferentes? Por las diferentes estructuras sociales. Entonces, estudiar las estructuras sociales me ayuda para entender mucho más que antes no entendimos. Una tendencia general podemos ver que estas curvas de difusión son cada vez más cortas. Este viene porque la sociedad es cada vez más conectado. Entonces, esto es importante de entender. Redes hay muchas y hay diferentes formas, ¿no? Una red es básicamente son círculos y líneas, para decirlo de una manera básica. Esta es una red de difusión de enfermedades. Esto aquí es una red de difusión de obesidad. Entonces, la obesidad también es contagente. Eso lo comprobaron en este estudio. Tú me dices si tus amigos son gordos y yo te digo si tú vas a ser gordo en el futuro. Básicamente eso es lo que dice este estudio. Esta es una comunidad en línea, tienen estructuras diferentes y esto es todo el Internet, ¿no? Básicamente esta es la red de toda la humanidad, como se está desarrollando. Hay muchas diferentes redes. Esta es una red de amigos en una escuela.
las verdes son de raza negra y las blancas son de raza azul y ven obviamente cómo las redes se desarrollan ya desde la niñez, ¿no? Eso es una red de terrorismo, también muy importante una red. Esas son redes de innovación, son clusters de innovación. Un cluster básicamente es una red, ¿no? Y esas redes se desarrollan a través del tiempo. Ahí tengo que entender las linkages, las ties, si quiero entender la innovación. Esa es una red de alimentación, uno como el otro. Esa es una red de integración de política. Obviamente lo que hacemos nosotros en la CEPAL, la integración es una red. Puedo mostrar esta red de América Latina en diferentes tamaños. Esta es una red de comercio internacional, una red de inversiones. Muy importante estas redes también. ¿Quién invierte en qué y quién recibe inversiones de quién? Entiendo mucho cuando realmente mapeo y analizo la estructura de estos flujos. Esta es una red de transporte. Es una red de migración, quién migra a dónde. Es una red de polución, de contaminación. Es una red de los bordos de directivos de las empresas. Cuando tú analizas las redes de las director boards de las empresas, tú entiendes mucho cómo funciona el mundo de negocio. Esas redes son muy importantes. Una red de democracia, de gobernanza, quién da dinero a quién, ¿no? Y esa es una red de la felicidad. También la felicidad es contagiosa en ese sentido. No sé si olvidé algo. Si alguien aquí trabaja en algo y está convencido que no es una red, que levanten la mano, por favor, y podría mostrar cómo es una red. Bueno, una red es todo, ¿no? La sociedad es una red. Porque en la sociedad no existe de individuos no conectados. Una sociedad existe de individuos conectados, de empresas, de fuerzas conectadas. No tienen que ser solamente personas, pueden ser variables que se conectan. Normalmente lo conectamos con una regresión, a eso va con eso, pero también podemos mapear la red y medirlo, digamos, más concreto. Lo que hace falta bueno, ahí viene la gran obra de mi advisor, Manuel Castells, ¿no? Y con eso se ganó el premio Nobel, el premio Holberg, ¿no? Lo que necesitamos para hacer redes es empezar a buscar estadísticas completamente diferentes, estadísticas que normalmente todavía no lo estaban buscando. En la CEPAL estamos los reyes en buscar ese tipo de estadística, ¿no? El anuario estadístico. Tenemos mucha gente aquí, o digamos países, y aquí tenemos cualquier cantidad de variables, ¿no? Que caracterizan básicamente nuestros agentes, ¿no? Son ricos, pobres, educados, qué sé yo, cuánto comercio hacen, qué sé yo. Entonces, estos somos reyes en la CEPAL y lo hacemos como cualquier otra. Lo que se necesita ahora es buscar otro tipo de estadísticas adicionales que tienen que ver con quién de aquí se conecta con quién. Y eso nos da mucho más información. Y esto también son matrices, ¿no? Dice Jorge se conecta con su mismo, claro. María se conecta con Jorge, María no se conecta con Juan, pero se conecta con Magda. ¿No? Entonces, este tipo de información hay que buscar y estos bases de datos son tremendos. Por eso Facebook y Google igual, bueno, por eso son las nuevas empresas que manejan el mundo, porque ellos tienen este tipo de información. Ahora, este tipo de información no es tan difícil de buscar, en la CEPAL tenemos mucho de esta información, simplemente no lo analizamos. Por ejemplo, datos de comercio tenemos de inversión no lo analizamos con herramientas del análisis de redes, que nos pueden dar mucho. Los análisis de redes trabajan con estos dos tipos de datos, con una base de datos de atributos y con una base de datos de redes. Y estos softwares que existen, y existen varios, te permiten trabajar ambos en paralelo. Número 2. Sistemas complejos no solamente son conectados, también las agentes son interdependientes. Ahora, muchas veces estudiantes cuando enseño eso me preguntan cuál es la diferencia entre conectado e interdependiente. Conectado significa cuánta conectividad tienes con los otros agentes, y interdependiente dice como qué intenso es la conectividad, porque tú puedes ser conectados a muchos pero no te afecta, y lo otro es puedes ser conectados a pocos pero te afecta mucho, ¿no? Es como el grueso de la relación, podríamos decir. El interdependiente es muy importante porque, no le voy a hablar tanto de eso, le voy a hablar más del efecto, porque me lleva a lo que llamamos Dancing Fitness Landscapes, que el paisaje de aptitud, el paisaje de crecimiento está cambiando constantemente y eso viene de la interdependencia de los agentes. Siguiente. Entonces, ¿qué es un fitness landscape, un paisaje de aptitud? Una fitness landscape, lo más simple es como se llama un Mount Fuji landscape, ¿no?
podríamos llamarlo aquí un Osorno Villarrica landscape, que es básicamente un landscape que tiene un single peak, que viene de Taylor, ¿no? Taylor básicamente calculó cuál es el óptimo tamaño de un palo para sacar coal, ¿no? Entonces él hizo el cálculo, 2 variables, y encontró un single peak. Bastante fácil esos problemas de resolver. Ahora también hay fitness landscape que tienen muchas diferentes montañas, ¿no? Y eso normalmente se aparece cuando hay trade-offs entre diferentes variables. Por ejemplo, si yo desarrollo una tecnología o estoy en una empresa, yo muchas veces puedo subir una variable, pero me baja otra variable, ¿no? Entonces, de manejar más que 2 variables, me crea un trade-off interno que me crea un rugged fitness landscape con muchos diferentes peaks. Pero el fitness landscape, la altura aquí es el crecimiento básico, la tasa de crecimiento dirían los economistas, el fitness dirían los biólogos, ¿no? Y entonces aquí hay tasa de crecimiento muy alta, aquí hay bajo, y eso depende en cómo yo coordino mis diferentes variables. Por ejemplo, pero el paisaje mismo es constante. Por ejemplo, el desarrollo de tecnología es un problema de un rugged fitness landscape que es estable. Porque la física es la landscape, ¿no? Entonces la física no cambia. Y si yo quiero inventar un avión que viene de propeller, yo me subo a una montaña, después ya estoy al final de esta montaña, y entonces busco en la física y invento el jet engine, y me voy a otra montaña que incluso es más alto, ¿no? Entonces, la evolución de tecnologías normalmente funciona a través de la exploración de un pasaje adaptivo con muchas diferentes montañas y valleys. Ahora hay uno tercero, y estos son cuando el fitness landscape, el pasaje adaptivo, de repente está bailando, ¿no? Entonces yo me subo a una montaña, encuentro la óptima estrategia de crecimiento, imagínense una economía, encuentra la óptima estrategia de crecimiento y de repente, boom, cambia todo y inventan un sustituto a la cobre, y ahí se queda Chile, ¿no? Entonces cuando cambia el fitness landscape, tengo un problema. ¿Y de dónde viene este cambio en las fitness landscape? Vienen las interdependencias. Se puede explicar muy bien con las aerolíneas la diferencia entre la rugged y la dancing fitness landscape. Si una aerolínea quiere optimizar sus rutas, tiene un problema muy grande, un problema en la informática que se llama Traveling Salesman. Es un problema NP non polinomial, es muy difícil de solucionar. ¿Cómo optimizar la ruta? ¿No? Se necesita supercomputadores, no aguantan. ¿Cómo optimizar la ruta? Entonces una aerolínea puede contratar expertos y supercomputadores, optimizar la ruta, y el día que lo quiere implementar, otra aerolínea cambia su ruta, y bueno, la optimización que recién yo hice ya no es válido, tengo que empezar de nuevo, ¿no? ¿Y de dónde viene que la fitness landscape cambió? De la interdependencia con los otros agentes. Y sistemas sociales son sistemas interdependientes donde yo, desafortunadamente, no vivo en aislación, ¿no? Entonces, constantemente me cambia el escenario, que hacen problemas de optimización muy complicados. Estos cambios de la pasaje adaptiva puede ser muy discreto cuando un país, por ejemplo, cambia su estrategia, o también puede ser muy lento por el progreso tecnológico. El progreso tecnológico te cambia las tasas de crecimiento, o dónde crece y dónde no, pero muy lento, a través de cientos de años, ¿no? Es la verdad que vemos como la economía aquí cambia. Hay muchos más el sector de servicio, viene por el progreso tecnológico, que significa con servicios hoy en día creces mucho más que con agricultura o con otras industrias. Entonces así el paisaje está cambiando, ¿no? Y viene la interdependencia. Lo que hago cuando estoy en un pasaje adaptativo, en español no hay una palabra, lo busqué, lo dijeron, un paisaje adaptativo desigual o de difícil acomodo, el rugged fitness landscape, ¿no? Entonces lo que hago básicamente es, yo tengo que buscar un equilibrio entre explorar mis estrategias de crecimiento y explotar. Explotar significa que subo donde estoy, y explorar significa que también bajo. Y eso es importante, que constantemente también tengo una estrategia que es más robusta que greedy, porque si estoy demasiado greedy,
puede llevarme a que la verdad es que el próximo día ya no estoy en la montaña. Ahora, el problema es que esto de explorar y explotar también depende de la estrategia de otros que exploran y explotan, que me lleva de nuevo a la interdependencia. La interdependencia, como les mostré, me lleva a que el paisaje baila y ahí de nuevo estoy en explorar y adoptar, ¿no? Entonces, nosotros mismos, con explorar y explotar paisajes de crecimientos, realidades, y con las interdependencias entre nuestras estrategias, hacemos el paisaje adaptativo bailar. Es nuestra propia culpa. Y por eso dicen, los agentes individuales balanzan su necesidad de explorar y explotar, y con eso hacen que el paisaje adaptativo baila. Y eso es algo muy importante porque la mayoría de las estrategias y teorías económicas asumen que tasas de crecimiento son bastante estables y tasas de crecimiento no son estables en un sistema complejo. Tercero, sistemas complejos son diversos. ¿Qué significa diverso? Gente usa diferentes palabras. Básicamente hay tres grupos de diversidad. El primer grupo ese es mi héroe, es el papá de todo, Claude Shannon, ¿no? Es la entropía. La entropía básicamente mide la distribución, la desigualdad de distribución. Esta es una diversidad, ¿no? Y por eso esta es la métrica de diversidad más básica de todos. El Herfindahl-Hirschman-Index, el Simpson-Index, todos estos son índices de diversidad de entropía. Todos vienen de Shannon al final. Segundo, hay índices de varianza. Para eso necesito darme valor. Un valor de una única escala a la cosa que estoy midiendo, ¿no? Aquí tengo $2 y $1, puedo sacar el promedio. Obviamente, eso no es lo mismo cuando miro $1 y $5. Puedo sacar el promedio aquí y la varianza, entonces me permite diferenciar eso. La entropía no. En la entropía de estos dos sería la misma, porque la distribución es la misma. No, pero la varianza me da otra dimensión y me permite diferenciar entre cosas que son diferentes, pero son diferentes midiendo en una única escala. Ahora, ¿qué pasa si miro perros y manzanas? ¿Y qué pasa si miro perros y puentes de suspensión? ¿Cómo comparo eso con la varianza, ¿no? ¿Cuál es mi única escala que mide la heterogeneidad, la diversidad de esos agentes? Bueno, básicamente no hay. Ahí tengo que contar atributos. Y estos son una tercera clase de métricas de diversidad que me cuentan atributos. ¿Y por qué eso es tan importante de medir los atributos? Viene de algo de la cibernética. La complejidad viene mucho de la cibernética, ¿no? Y hay la famosa ley de la requisite variety que dice que necesitas tantos grados de grados de libertad en tu sistema como tiene grados de libertad el sistema que quieres controlar. Porque si tienes menos grados de libertad en tu sistema, no puedes controlar todos los grados de libertad. No puedes controlar un sistema que tiene más grados de libertad, ¿no? Entonces los atributos tienen que ser los mismos en las dos, en el sistema y el entorno. Solamente ahí hay control. La cibernética es la ciencia del control, ¿no? Y por eso necesitamos diversidad. Por eso necesitamos una industria que me cubre Porque si cambia el entorno, ahí lo podemos cubrir. Porque tenemos una industria con este tipo de atributos. Y nos lleva a la pregunta, bueno, ¿diferencias de qué? ¿No? Y ahí Hausmann y Hidalgo sacaron este famoso Atlas de la Complejidad. Y la crítica grande, obviamente, a su estudio es que, bueno, diversidad de qué miden, ¿no? Ellos toman la clasificación de las Naciones Unidas, que ni siquiera nosotros creemos, pero es esto la medición de diversidad que te lleva a la ley de la variedad requisita. Bueno, tanto sobre la teoría de la diversidad, hay tres clases. Número 4, sistemas complejos son adaptativos. ¿Qué significa que procesan información? Y de ahí vengo yo, como saben. La mejor que las TICs me enseñaron, visto de la perspectiva de hoy, es que estudié mucho cómo estas tecnologías procesan información. Y cuando tú empiezas a estudiar cómo estas tecnologías procesan información y empiezas a entender qué es de procesar información, qué es de transmitir información, qué es crear conocimiento, porque eso es lo que hacen esas tecnologías, ¿no? Y ahí te pones las lentes que de repente ves que todo lo que hace la sociedad es computar. La sociedad
es un gran flujo de información, un gran proceso de información adaptativo a través del tiempo, ¿no? Entonces, de ahí vengo, yo les podría hablar mucho de eso, el lunes hablé media hora sobre eso, pero para mí es esto algo bastante obvio que los sistemas sociales procesan información y que ahora también es el tiempo donde podemos entender eso como procesos de información. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estas tecnologías y esto siempre venía así en la ciencia. La termodinámica no la entendimos porque lo estudiamos el fuego. Carnot estudió las cannonballs, las máquinas de humo. Esto lo estudió. Ahí descubrimos lo que es el calor. La aerodinámica no la aprendimos porque estudiamos los pájaros, siempre pensamos que tiene que ver con plumas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con plumas, tiene que ver de la curva de las alas, ¿no? Eso es todo. Y esto no lo aprendimos con estudiar las aves, esto aprendimos con crear aviones. Los hermanos Wright crearon un avión sin saber la aerodinámica. Lo mismo que la hidrodinámica, la electricidad. Faraday creó el primer motor eléctrico y 60 años después, Maxwell escribió las ecuaciones. Y nuestro entendimiento de lo que es información y conocimiento, yo creo, vienen de ponerse de los hombros de estos gigantes que nos explicaron lo que son procesos de información. Con su conocimiento creamos estas tecnologías locos y sus conceptos también nos ayudan ahora a entender qué es información y conocimiento. Hay dos grandes cosas y no quiero que me entienden mal, yo no digo que aprenden a estudiar de cómo programar, no. Lo que yo digo que es importante es que estudiemos qué es una computación, qué es un algoritmo, qué significa comunicar, qué significa transmitir información. Y hay conceptos matemáticos atrás de estos, y lo sorprendente son las mismas fórmulas de que hemos usado en muchos diferentes ámbitos de las ciencias sociales, solamente nos muestran la misma cosa de otra perspectiva, de una perspectiva de que procesan información. Por ejemplo, lo que hablé el lunes mucho hay una equivalencia matemática entre lo que es conocimiento, un algoritmo, esto lo llaman Kolmogorov complexity, Kolmogorov, el padre de la probabilidad moderna, ¿no? Shannon, el padre de la era digital, él inventó el bit, él definió lo que es información, ¿no? Y lo que Darwin llama fitness, el potencial de crecimiento. Y hace bastante sentido, ¿no? Si tengo conocimiento, tengo un potencial de crecer. Y si tengo información sobre el futuro, tengo un potencial de crecer. Es bastante lógico, ¿no? Lo sorprendente es la matemática, también nos muestra eso. Es lo mismo, los mismos conceptos salen de ahí, ¿no? Y estas son las cosas que a mí no me dejan dormir hoy en día. Que estas cosas son las mismas y que la verdad es que lo que hace la sociedad es computar. No sé, todavía no descubrí qué computa, pero sé que computa, ¿no? Penúltima, los sistemas complejos son caóticos. Y viene del análisis de sistemas dinámicos. Obviamente viene de estos gigantes, ¿no? Y cuando ellos inventaron el cálculo, la análisis de sistemas que cambian, nos pusimos bastante arrogantes y Laplace, otro padre de la probabilidad, ¿no? De la probabilidad antigua, dijo la famosa frase que él creó el demonio de Laplace. El demonio de Laplace dice que, básicamente lo que dice Laplace, si sabemos todas las fuerzas, todas las cosas que cambian, todos los algoritmos, y si sabemos todas las posiciones, y si tenemos el intelecto de computar todo eso, podemos predecir el futuro, claramente. Nada es secreto. Porque si sabemos todo de ahora, todo lo que es ahora, y todos los mecanismos que llevan adelante, podemos predecir el futuro. ¿No? Solamente necesitamos una máquina que puede computar cada localización de un átomo, de una molécula y todas estas fuerzas. Y Laplace entonces creó este paradigma del universo determinístico. Y estuvimos pensando que, bueno, simplemente no tenemos el computador suficiente grande para poder procesar todo eso. Y ahí, un poco, no tanto más tarde, pero bastante olvidado por los últimos, después por 60 años, vino Poincaré, un matemático, y él dijo que incluso cuando supiéramos todas las leyes y todas las situaciones, nunca podemos conocer la realidad como es a todo su detalle.
siempre hay un nivel de granulación a que no nos podemos bajar. Siempre podemos saber las situaciones actuales solamente aproximadamente, ¿no? Porque nuestra escala al final tiene un límite. Y eso es un gran problema, dice. Porque tú vas a ver si tienes leyes exponenciales, y la mayoría de las leyes son exponenciales, si no lo mides exactamente con una escala correcta, hasta el ciento, hasta el infinito dígito, el resultado final muchas veces te cambia dramáticamente. Y esto se llama el caos, ¿no? La dependencia a las condiciones iniciales. De ahí viene el famoso efecto de la mariposa. Y viene básicamente de nuestras leyes exponenciales. Por ejemplo, si yo mido en la CEPAL, eso es lo que hacemos, no medimos, creamos estadísticas, medimos, y después tenemos que, ahí podemos redondear, ¿no? En nuestro modelo no es tan importante, redondeemos, ¿no? Aquí tengo un redondeo que no es tan grave, mido a 1, ahí tengo mi escala, mido como 0.999, digamos que es 1. Y aquí mido 1.00, digamos que es 1, ¿no? Si hago solamente el tercer dígito, que ya me pasa cuando tengo una ley exponencial bastante simple, simplemente un cuadrado. En el primer año no me pasa mucho, porque, bueno, el universo avanza, la sociedad, la economía avanza, no pasa mucho, ¿no? Todavía estaba bastante cerca. Pero si dejo correr eso, después de solamente 15 años, siempre tomo el resultado y lo pongo de nuevo en la ley exponencial, ¿no? Llego aquí a un resultado que es 0, básicamente, aquí a 1 y aquí a 13 millones. Y la gente dice, ¿de dónde vienen las 13 millones? Bueno, no sabemos. Bueno, hubiéramos sabido si hubiéramos medido aquí exactamente. No, porque condiciones iniciales diferentes pueden hacer una gran diferencia al final cuando yo tengo sistemas exponenciales. Y la gran mayoría, especialmente en la economía, lo sabemos, sistemas son exponenciales. No todas nuestras fórmulas son exponenciales. Entonces, cuando en la CEPAL hacemos nuestros famosos redondeos, ¿no? Es un poco inexacto porque armonizamos. Pueden tener efectos muy graves, si quiero hacer proyecciones, por ejemplo, porque estos sistemas sociales son caóticos, porque son sistemas exponenciales. Y es el famoso mariposa, ¿no? La mariposa en Japón que mueve su ala y después crea un tornado en Estados Unidos. De ahí viene del caos. Usa el micrófono. O al final. Ok. Sí, Andrés, es verdad, pero quería simplificarlo un poco. Para mí, la verdad, es un sistema caótico, es un sistema que borra información durante el camino, pero podemos discutirlo después. Yo creo que en general, si uno dice que el sistema caótico tiene que ver con dependencia a las condiciones iniciales, ya es una ganancia. Pero esta ciencia es muy profunda y acabó con la teoría de sistemas dinámicas. Acabó con el éxito de Newton y Lavoisier. Entonces sí, fue serio este cambio en paradigma, ¿no? Es una teoría muy profunda. Último, y esta es la palabra favorita de todos, sistemas complejos son emergentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa emergence? También hay mucha confusión aquí porque obviamente también es una palabra hype. Básicamente la emergencia es en el corazón de las ciencias sociales. Si vemos uno de los papás de la sociología, Durkheim, ¿no? Durkheim siempre se preguntó, se fascinó con una de las primeras preguntas que él estudió es ¿por qué la tasa de suicidio se queda tan constante? ¿No? ¿Por qué puedo yo predecir cuánta gente se matan mañana? No es como alguien diga que, oye, no vamos a cumplir con la ley, entonces mejor me mato para cumplir con la ley, que la regresión. No. Entonces, ¿de dónde viene hasta que la tasa de suicidio es predecible? No, bueno, es un fenómeno emergente que seguramente nadie intenta, especialmente ahí no. No, y con eso el tipo inventó la sociología, Durkheim. Obviamente la economía lo sabemos muy bien, el famoso mano invisible es como el paradigma de la emergencia, nadie lo intenta, pero igual pasa. La ciencia política, Rousseau. Y básicamente dice, el volonté general
es más que la suma de las voluntades particulares. La suma de las voluntades particulares es la voluntad total, pero es diferente de la voluntad general, ¿no? La teoría democrática, que necesita deliberación, the total is more than the sum of its parts. Ya dijo entonces Rousseau hace 300 años. Entonces tenemos la sociología, la economía, la ciencia política, y obviamente también este señor, que es de todos de estos, también dijo lo mismo, y la famosa ley de la dialéctica de Marx es que cambios cuantitativos pueden después de algún punto específico, llevar a un cambio cualitativo. No, ahora ahí viene la dialéctica, y en palabras de la teoría de complejidad diríamos, Marx habla de sistemas no lineares, de tipping points, por ejemplo, y esto es básicamente está describiendo. Entonces, la emergencia y la autoorganización es como en base de todas las ciencias sociales, sociología, economía, política y tal, ¿no? Incluso los estudios culturales. Entonces, yo quería mostrarles 2 o 3 ejemplos. Uno que hemos estudiado en la división un poco, en un pequeño curso, y viene de un premio Nobel, de Schelling, premio Nobel de Economía. Schelling se preguntó, ¿por qué las ciudades normalmente son tan segregadas, ¿no? Y más interesante, hay mucha segregación en las ciudades, pero cuando tú hablas con la gente, es que no, yo soy muy tolerante. La verdad es que no, yo tendría ningún problema que la mitad de mis vecinos son del partido opositor o que no son tanto como yo, soy muy tolerante. Cuando le preguntas, tú encuentras eso, pero cuando ves la ciudad, cualquier ciudad en el mundo es muy segregado, ¿no? Entonces Schelling se preguntó eso, y aquí podemos entonces jugar con este software. Es un software que se llama NetLogo, que es un software bastante entretenido y fácil de usar. Es como el SPSS de las Agent-Based Model Softwares, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestros agentes en nuestra sociedad, y aquí puedo poner mis propiedades. Yo tengo 2.400 agentes, yo empiezo con un setup que es totalmente aleatorio, y aquí especifico cuánta similaritud quieren los agentes. Entonces todos los rojos y todos los verdes quieren por lo menos 50% de los vecinos igual que ellos. Los otros 50% podría ser Saddam Hussein o lo que sea, no les importaría, el fantasma, no les importa qué es lo otro, pero 51%, y es bastante tolerante, ¿no? Si haces eso. Entonces, aquí podemos después observar la felicidad de los agentes, y aquí podemos ver la similitud que los agentes tienen con sus vecinos. Si empezamos aleatoriamente, obviamente, la similitud es 50-50, bastante 50-50, no es aleatoria cada vez que empiezo de nuevo, y 60% más o menos no son felices. Significa que no cumplan la meta. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces así empieza, y podemos empezar ahora muy lento, y en cada frase la regla básica es que si tú no estás feliz, muévate aleatoriamente. Si estás feliz, quédate. Si no estás feliz, muévete. Eso es lo que hace este programa, y podemos ver después de 23 periodos, 24 periodos, muy poca gente se queda no feliz, solamente 1% no se queda feliz, pero mucha gente ya vive en un entorno bastante similar, mucha más gente de lo que querían. Recuérdense, 51% serían felices y 51% son del color diferente, pero ahora viven en una sociedad donde 95% básicamente son del mismo color, político, lo que ustedes quieren, raza, lo que ustedes quieren. Y ahora parece que ya nadie se mueve, ¿no? Se encontró un equilibrio. 0% son desfelices, entonces nadie se mueve más. Empezamos esto de nuevo y le podemos correr un poco más rápido si ustedes quieren. Y siempre vamos a encontrar cosas similares, ¿no? La felicidad va básicamente, la desfelicidad, ¿cómo se dice? Infelicidad, disculpa. La infelicidad va a cero, encontramos un equilibrio, pero la sociedad es extremadamente segregada al final, ¿no? Mucho más segregado que ellos querían. Y podemos correrlo cuantas veces queremos, cada vez encontramos un resultado diferente, pero encontremos lo que se llama un invariant distribution, una distribución al final de la probabilidad en cómo el sistema se va a quedar. Y se va a quedar bastante segregado, ¿no? Ahora podemos bajarlo a 49%. 49% similaridad. Solamente ahora quiero un poco menos que la mitad. Recordemos, aquí la similaritud era 95,
lo hacemos de nuevo, a ver lo que pasa. De nuevo encontramos el equilibrio y tanto no nos baja, ¿no? Tanto no nos baja la segregación, pero nos baja la segregación un poco, nos baja de 95 a 88, algo así. Todavía es bastante segregado, pero ya no es tan segregado. Entonces un pequeño cambio ya te puede cambiar mucho. Ahora veremos, por ejemplo, podríamos ver qué pasa con si queremos 26%. Ahora dijimos que 3/4 de mis vecinos pueden ser enemigos. Yo solamente quiero uno, digamos, 3 de los 4 vecinos pueden ser. Yo solamente quiero uno que está conmigo, ¿no? A ver qué nos da la simulación. Mucho menos segregado, ¿no? Hay como 70% similaridad, 68% similaridad. ¿Qué pasa si lo llevo a 25, de 26 a 25, un cambio muy pequeño? A ver qué pasa ahora. Me bajo la similaridad bastante, ¿no? Como casi estoy en el 50-50 ahora. Estoy en 55. Entonces bajé 15 puntos de similaridad con un pequeño cambio ahí. Y esto les ayuda, estas simulaciones computacionales te permiten descubrir estos thresholds, no las tipping points, las non-linearidades. Esa es una non-linearidad. Yo cambié 1% aquí, me cambiaron 15% aquí. Mientras antes fue mucho más lento, ¿no? Ahora algo súper interesante, si encuentras y juegas con eso, puedes jugar horas con esto, son súper entretenidos. Vemos ahora si queremos 75% similares. Ahora yo quiero 3 de mis 4 vecinos igual que yo y solamente uno diferente. ¿Qué pasa con la segregación? Bueno, está corriendo bastante, ¿no? Tienen bastante problemas, pero tengo aquí una casa de similaridad. La infelicidad está bajando bastante lento, pero está bajando. Se toma mucho más tiempo para encontrar un equilibrio. Que es bastante interesante, ¿no? La gente es mucho más racista, pero ambos son mucho más racistas. Y se necesita mucho tiempo para encontrar un equilibrio, pero el equilibrio es muy extremo. El equilibrio es muy extremo. Podemos hacer esto de nuevo y van a encontrar el mismo resultado. Este se puede correr bastante rápido. Al final ya no lo miras, simplemente corres y sacas las distribuciones, no lo corres bastante rápido. Y ves cómo los agentes se mueven, la infelicidad se sigue bajando y vas a encontrar de nuevo algo así como una concentración de 99% al final. Están luchando para encontrar un equilibrio. Es interesante, uno puede realmente observar cómo se desarrolla un equilibrio, ¿no? Si ves una ecuación diferencial no es tan entretenido. Ahora, ¿qué pasa si lo llevo a 76%? Un cambio de nuevo, un cambio muy pequeño, y a ver qué nos pasa. Aquí no encuentro equilibrio. El sistema no se cierra. Que significa que me quedo con una sociedad bastante mezclada, que nos dice que lo más racista que la gente, lo más clasista, lo más segreguista, lo más mezclada es la sociedad al final. Porque ahora nadie se queda feliz, ¿no? Entonces no encuentras estos tipos de cosas que la verdad es que no son muy fáciles de ver si tú solamente ves las individuales, pero las interacciones entre los individuos te llevan a este tipo de conclusiones. O tú juegas con eso y con eso puedes entender el modelo. ¿Cómo lo hizo Schelling? Él no tenía un computador cuando él lo hizo eso en las 60s. Bueno, y esto se comprobó bastante con datos empíricos también. Entonces Schelling aquí está con su premio Nobel, ¿no? Solamente para que digan que los heterodoxos nunca le dan un premio Nobel, sí le dan. A Schelling le dieron. Escribió este famoso libro, Micromotives and Macro Behavior, ¿no? Que es básicamente sobre emergencia. Schelling en las 60s, final de las 60s, él lo hizo con monedas. Él no tenía computadores, no lo hizo con monedas. Y este viejo estaba tan nerd que se sentó con horas y estaba jugando con las monedas, no con sello y cara. Y él dice también en su libro, voy a leerlo en inglés, I cannot too strongly urge you to get the dimes and pennies out yourself. There's nothing like tracing it through for yourself and seeing the thing work out itself. In an hour, you can do it several times and experiment with different rules of behavior, sizes, shapes of boards, and if you turn some of the coins heads and tails, subproof of dimes and pennies.
Y después saca este gráfico y dice, mire, así funciona. Ahora, si yo me voy con eso al ministro de un país pequeño en Centroamérica, digo, mire señor, sentémonos con algunos pennies y en algunas horas puede usted ver cómo surge un fenómeno emergente, ¿no? La verdad es que hace 10 años hubiera sido imposible, porque primero, no se hubiera sentado conmigo para que lo podría explicar, y segundo, este gráfico él no va a entender. Ahora, ¿qué es la otra opción? La otra opción obviamente son los economistas. Eso es lo que nosotros hemos estudiado en la división recientemente. Y los economistas ven este problema así. Es lo mismo que les mostré antes. Y tú puedes verlo bastante obvio. The equation may be read as follows. The expected fraction of green next period is the fraction that green this period minus a greens that would change the place with the blue, the second term on the right hand side, plus any blues who change place with the green. Es una ecuación diferencial, después lo puedo reformular, me da una ecuación de réplica, replicate equation, saco la derivada, lo maximizo. Señor ministro, créanme, así emerge la segregación. Tampoco me lo va a seguir. Entonces, uno de mis puntos, lo que quiero mostrarles, es que estas simulaciones de computación no solamente nos sirven para entender los fenómenos, también nos sirven para comunicarlo. Porque es bastante como SimCity, ¿no? A mí me recuerda a SimCity porque esto estuve jugando cuando niño. Y tú puedes realmente crecer sociedades y comunicar lo que pasa, aunque cuando uno no domina las ecuaciones diferenciales atrás de eso. Quiero mostrarle otro, y es el Sugarscape. Muy famoso viene de este libro, también un libro muy famoso, Growing Artificial Societies, de Epstein y Axtell. Es un sistema económico, un Asian-based model económico, y básicamente lo que tengo aquí es un paisaje físico con recursos. Lo más amarillo, lo más recursos, azúcar, en este modelo. Después tengo una regla de todos esos agentes, dice que muévete al próximo lugar que está abierto con el más azúcar y consúmalo. Esa es la regla que doy a la gente, nada más, a todos los agentes. Después, a cada uno de los agentes le doy algunas características. Le doy diferentes habilidades cognitivas. Algunos pueden ver más lejos que otros. No, pueden ver 2 o 3 pasos donde hay más azúcar. Otros solamente son menos piti, no pueden ver tan lejos. Tienen diferente metabolismo, consumen más azúcar que otros. Y tienen diferentes edades. En algún momento se mueren y reemplazo con uno nuevo, ¿no? Y al comienzo le doy una locación aleatoria a través de este paisaje. Y después corro la simulación, a ver lo que nos va a pasar, ¿no? Estos son todo random, son todo aleatorio, esta distribución entre los agentes en una distribución uniforme. Si ahora mostramos corremos este modelo, ¿dónde está aquí? Aquí tengo mi Sugarscape y lo muevo. Aquí tengo mi distribución de ingreso, ¿no? De cuánto azúcar tienen los agentes, cuánto azúcar tienen acumulado. Empiezo un paso, ya pueden ver, se acercan todos al azúcar, ¿no? Se acercan todos donde hay azúcar y ahí se empiezan a aglomerar alrededor del azúcar. Paso por paso puedo ver, con esta regla, el sistema complejo se está acercando alrededor del azúcar y ahí se quedan. Bien, eso habíamos esperado. Ahora si lo corremos algún tiempo, más rápido, pueden ver que con el tiempo, mientras los agentes corren, la distribución del ingreso, que empezó bastante homógeno, muy homógeno, uniforme, se desarrolla en una distribución de ingreso que conocemos muy bien. ¿Cómo se llama eso? La ley de Pareto. ¿No? La distribución de ingreso que emerge de esta regla, de este modelo muy simple, nos replica muy bien la distribución de ingresos, lo que existe verdaderamente en la sociedad. Una ley de Pareto, que es una ley de potencia, es log, straight line, que es bastante inesperado si no lo hubieras pensado, si lo hubieras tratado de predecir antes. Y la pregunta es ahora, ¿por qué? No, es por cómo yo diseñé el paisaje. ¿Es por la regla cómo se mueven los agentes? ¿Es por, digamos, las características de las agentes? Algunos tienen más capabilities. En la economía diríamos, tienen más tecnología. No, ellos pueden tener más poder.
¿Es porque consumen más? ¿Tienen una cultura de consumo diferente? ¿Es porque tienen una edad diferente? Los más viejos son más ricos, por ejemplo. ¿O es porque por suerte? Donde yo los coloco al comienzo. ¿Qué creen? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los ricos? Los ricos son los con mucho capabilities. Los ricos son los que no consumen tanto. ¿Cuáles son los ricos? ¿O los ricos que son los que tenían suerte? Bueno, lo podríamos ver, ¿no? Eso es entretenido en estos modelos que lo puedes testear. Aquí puedo visualizarles, por ejemplo, las agentes que tienen visión. Entonces, si el agente es más oscuro, tiene más capabilities, tiene más tecnología, tiene así como lentes de visión que puede ver hasta 10 lugares enfrente donde hay más azúcar, ¿no? Bueno, corrémoslo. Podemos ver de nuevo aquí. Se sacaron todo. ¿Están los oscuros? Sí, hay una correlación. Hay más oscuros en el centro, hay más oscuros en el azúcar que hay afuera. Pero también hay aquí algunos oscuros que se quedan. Interesante, ¿no? Algunos oscuros. Y la verdad es que la distribución de las capabilities lo hice uniforme. Entonces, una distribución uniforme de capabilities. Entonces, al final, no pueden ser las capabilities que me llevan a esta distribución. Porque entonces debería haber una curva normal, ¿no? Hay tantos buenos y tantos malos, por lo menos una distribución uniforme, pero no puede ser una distribución de potencia. Porque hay muchos más con visión largo que no. Entonces, las capabilities no pueden ser. ¿Alguien tiene otra? By the way, los neoclásicos te dirían que son las capabilities, ¿no? Todos los modelos neoclásicos te digan, no, la capability tecnológica es lo que te lleva al ingreso. Aquí no es, por lo menos, ¿no? Pero eso es lo que le enseñamos en la economía. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué lleva? El modelo es bastante simple. ¿Qué me lleva a esta distribución de ingreso? Bueno, la solución es de todo. De todos estos, es un fenómeno emergente, y esa definición de un fenómeno emergente tiene que ver con tu capacidad, pero también tiene que ver con tu localización inicial, tiene que ver con tu metabolismo, también tiene que ver con tu edad, y obviamente tiene que ver con la regla, y la regla lo puedo cambiar. Entonces tiene que ver con todos, y este es un fenómeno complejo. Entonces no es tan simple como decir los neoclásicos, las capabilities que te llevan a la productividad. No es una conglomeración de diferentes factores que todos juntos te llevan a esto, y la única manera que yo encontré para estudiar esto es realmente sentarte con este juego y jugarlo. Lo puedes jugar por días, lo puedes cambiar, puedes ver otras perspectivas y también puedes cambiar las reglas, ¿no? Hay estos sugarscape, se puede hacer bastante complicado. Esa es la misma idea y los agentes lo pueden ver aquí. Yo puedo cambiar mis capabilities, la diversidad de las capabilities aquí. Yo puedo dar a la gente más memoria o incluso que pueden predecir el futuro, lo puedo darles eso, ver los efectos. Yo puedo introducir estaciones, invierno, verano, a ver cómo me afecta el modelo. Después yo puedo hacer patrones migratorios. Voy a decir, mira, esta gente empieza aquí, a ver dónde se migran. Yo puedo incluir que tienen hijos y una ley de herencia. Ahí puedo testear todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con impuestos de herencias. Cuando las leyes de herencias me afectan la distribución de ingreso. Lo voy a jugar aquí. Puedes introducir dos recursos, sugar and spice. Después puedes hacer que los agentes tienen comercio entre los dos recursos, ¿no? Sugar and spice. Y después hay un precio. Y puedes ver cómo se puede influenciar el precio de estos dos recursos cuando se comercian. Después yo puedo decir también, mire, algunos que tienen mucho lo pueden prestarlo al otro y cobrar una tasa de interés. Yo puedo jugar con la tasa de interés y ver cómo la tasa de interés me afecta la distribución de ingresos y el sistema por completo. Yo puedo empezar con una contaminación. No voy a decir, mira, la abstracción de recursos no solamente es buena, también te contamina. Después vas a ver lo que te pasa. Tú puedes jugar con contaminación, cómo te afecta todo el sistema, con una enfermedad que de repente te llega, y con diferentes culturas también se introdujeron aquí. Y así que la idea es aquí, ¿no?, de crecer sociedades artificiales. Y cuando tú creces estas sociedades artificiales, y Gabriel, el desafío que me muestra las diferenciaciones equivalentes, que primero que me lo creas el sistema de ecuaciones diferenciales y después que me lo resuelvas, que representa eso,
Y tercero, que no te olvides que te vas a jubilar en algún momento, porque eso te va a demorar bastantes décadas para crear este sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? La única manera como puedes resolverlo es con simularlo con un computador, porque el modelo va a ser tan complejo que todos esos factores imposible que lo puedes integrar y resolver y encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, lo interesante cuando juegas con esos agent-based models es el macro te puede sorprender, los patrones macros te pueden sorprender. Como dijo Schelling, economists are familiar with systems that lead to aggregate results that the individual neither intends nor needs to be aware of. The results sometimes having no recognizable counterpart at the level of the individual. No, ese es Adam Smith, el mano invisible. Saving decision cause depression, inflation, etc. The interplay of individual choices is a complex system with collective results that bear no close relation to individual intent. Lo escribió en 69. ¿No? Entonces dice que los patrones macros que emergen, la segregación o la distribución de ingreso o los patrones de contaminación o lo que sea, pueden ser sorprendentes y por eso los simulas, ¿no? Para entenderlo. Lo interesante es también la micro, muchas veces te puede entender. Epstein y Axtell, del otro, dicen que, 30 años más tarde, upon first exposure to these familiar social or macroscopic structures, some people say, yes, that looks familiar, but I've seen that before. What's the surprise? Como la segregación, no? The surprise consists precisely in the emergence of familiar macrostructures from the bottom up from simple local rules that outwardly appear quite remote from the social or collective phenomena they generate. In short, it is not the emergent macroscopic object per se that is surprising, it's the generated sufficiency of the simple local rules. Entonces, bueno, antes siempre pensamos que, bueno, aquí pasa algo, ¿no? No, la verdad es que son reglas muy simples, pero cuando yo lo agrego, me crean patrones a un nivel superior que son sorprendentes, y la verdad es que lo que te sorprende es que simples son las reglas, no necesitas ninguna fuerza superior que te organiza el mercado, ¿no? Simplemente son las interacciones. Entonces tú tienes básicamente aquí dos desafíos de ciencia o de política. Uno, tú puedes preguntar, dado reglas de individuos, ¿cuáles son los patrones macros que emergen? Y por otro lado, tú puedes preguntar, dado que yo conozco un patrón macro, ¿qué deben ser las reglas individuales para crecer este patrón macro? No. Y al final, cuando tú haces una política en sistemas complejos, tú básicamente llevas a esta cosa que es interesante, que tú empiezas a diseñar sistemas que se autoorganizan, ¿no? Y es una contradicción en sí mismo, ¿no? Porque ¿cómo vas a intervenir si se autoorganiza? Pero es la realidad. Si queremos hacer ciencia política, ciencia social o ciencia económica, tenemos que intervenir en sistemas que la verdad es que se autoorganizan. Y esto podemos empezar desde arriba y ver las reglas, o empezar las reglas y vemos que nos emerge de arriba, ¿no? Entonces, para hacerlo corto y resumiendo, mi punto aquí es que los métodos tradicionales que tenemos en la sociedad, donde tenemos los superhéroes y los villanos, ¿no? Y obviamente los superhéroes son todos amor y los villanos son todos odios, no son los malos. Y ahí sacamos nuestra regresión y tenemos obviamente least square, ¿no? Econometría debe ser. Y aquí vemos que obviamente no, esto nos resulta, sí, no, los superhéroes son puro amor y los malos obviamente son malos. La última vez que yo vi la sociedad se ve algo más así, ¿no? Entonces, la verdad es que me sorprende que esas cosas funcionan tan bien como funcionan. Funcionan, sí. Y la ciencia ha tenido un éxito tremendo durante las últimas décadas en usar eso. Pero si lo aplicas a esta cosa, el desafío es ahora irse un paso más adelante, ¿no? Y ver los diferentes aspectos de realmente que la sociedad no son individuos todos idénticos y independientemente distribuidos, pero son conectados, son interdependientes, son diversos, son adaptativos, son caóticos y son emergentes, ¿no? Y aquí eso es lo que le dije, voy a presentar las características de los sistemas complejos y algunos de las herramientas o modelos que se puede usar. Y como también dije al comienzo, lo interesante es que todos de estos nodos aquí, estos escalas, no son de un extremo al otro. La econometría, por ejemplo, nos dice que los nodos son todos interdependientes, si no, el teorema del límite central no nos funcionaría.
Y en Game Theory, en teoría de juegos, la gran mayoría, 95% de los juegos, son o con información completa o con información incompleta. Pero total o no, no el dilema de prisionero, yo sé nada sobre el otro. O yo sé todo sobre el otro. Entonces, son conectados completamente o no. En los sistemas complejos, analizar los dos extremos siempre es importante porque nos da una idea, pero en los sistemas complejos hay lo que llama Scott Page, the interesting in between. No, redes sociales significa no que todo el mundo está conectado con todo el mundo. Y tampoco significa que todo el mundo es independiente. Significa que algunos se conectan con algunos y con otros no. Interdependencia igual, ¿no? Y diversidad igual, adaptativo igual. No es que el sistema social aprenda inmediatamente al tiro. Y tampoco es que nunca aprende. Aprende con el ritmo en que aprende, ¿no? Y ahí el sistema social se adapta al entorno. Pero este es el interesting in between y eso al final nos hace los sistemas complejos. Entonces, lo que es la complejidad, para contestar la pregunta, la complejidad para lo que como yo lo entiendo, como yo lo he estudiado, se puede caracterizar con estas diferentes características y estos son algunos de los herramientas y los softwares que les mostré para analizar este tipo de sistemas, que son los sistemas sociales al final. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que soy moderador y que alguna vez trabajé mucho sobre